España está tomando medidas firmes contra el uso del teléfono móvil en las escuelas, introduciendo prohibiciones o regulando en gran medida los dispositivos que, según muchos profesores y padres, no son necesarios. En toda España, los grupos de WhatsApp han sido un hervidero de padres debatiendo sobre uno de los temas más controvertidos del país: si los colegios deberían prohibir los teléfonos móviles. Uno de esos grupos de chat más grandes se inició en Barcelona y rápidamente consiguió más de 1.000 miembros y planteó la cuestión de si los teléfonos móviles deberían permitirse o no en los centros educativos. Además, un informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, basado en los datos de otro informe del PISA 2018, revela que el uso del móvil en clase está relacionado con un menor rendimiento académico, pero también con factores sociales y familiares. En lugar de prohibir los teléfonos móviles en las escuelas, la OCDE recomienda enseñar a los alumnos a hacer un uso adecuado y moderado de los mismos. Hoy, en Plaza al Día, móviles y niños. ¿Prohibir es la solución? Saludamos a Héctor Gardó, es doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital en la Fundación Bofill. Señor Gardó, muy buenas. Buenas. Decía yo al inicio que volvía el debate de los móviles en las aulas, pero realmente, señor Gardó, este debate nunca se ha ido y ahora parece que vuelve a cobrar protagonismo a raíz de la difusión de esta plataforma de adolescencia libre de móviles. En este tema no hay blanco o negro, es difícil conseguir el gris, ese equilibrio es lo más complicado. Pues como bien dices, va por oleadas, ¿no? Pero seguramente esta vez el debate ha venido con más fuerza que nunca. Y yo creo que es algo, sinceramente, que hay que celebrarlo. Siempre que delante de las cuestiones educativas, sociales, la ciudadanía, las familias, los docentes, se paran y cuestionan lo que está pasando, yo creo que es bueno. Siempre que eso al final acabe generando un proceso de reflexión, un proceso de crecimiento como sociedad y digámoslo así, la digitalización y todo el tema tecnológico está muy gobernado por grandes corporaciones. Por lo tanto, que como ciudadanos nos planteamos realmente qué digitalización queremos y qué riesgos y oportunidades queremos ofrecer a nuestros pequeños y no tan pequeños, yo creo que eso es muy positivo. Y como bien dices, encontrar el equilibrio, encontrar las buenas decisiones sobre esto nunca es fácil y por lo tanto lo que debemos es, en algo que es muy nuevo y que está en constante cambio, lo que debemos es pues crear esas estructuras, ese pozo de conocimiento y de reflexión que nos permita tomar decisiones bien informadas y no dar bandazos, que a veces es un poco lo que nos preocupa. O dejamos a los chavales solos con la tecnología y digitalizamos las aulas de forma express y todo pasa dentro de una tablet, o de golpe nos entra mucho miedo a la tecnología y decidimos prohibirla toda. Entonces yo creo que lo que hemos de evitar como sociedad es dar estos bandazos, porque desgastan mucho y creo que no nos hace tomar buenas decisiones. Además, últimamente también pues hay datos, informes que dan o corroboran una opción, incluso la otra, tanto si se deben prohibir efectivamente en los colegios o no. El último informe que conocemos, por ejemplo, es el de la OCDE, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Son un informe que realmente está basado en otro informe, que es en el de los datos del PISA 2018, y revela que el uso del móvil en clase está relacionado con un menor rendimiento académico, pero también con factores sociales y familiares. Ellos, la OCDE, en lugar de prohibir los teléfonos móviles en las escuelas, recomienda enseñar a los alumnos a hacer un uso adecuado y moderado de estos dispositivos, aprovechando sus ventajas para el aprendizaje, para la comunicación, para la creatividad. Ese es el camino, señor Gardó, al que hay que ir, es decir, educar en la utilización de estos dispositivos y no prohibir. Pues seguramente, porque al final hemos de entender la evidencia, los estudios, como algo que normalmente nos da pocas novedades. Es decir, nos suele corroborar lo que es de sentido común, por suerte o por desgracia, ¿no? Porque al final todos, aunque no estemos haciendo un doctorado en móviles y pantallas y educación, podemos intuir desde nuestro sentido común que estar
en una lección, estar en clase y estar pendiente de notificaciones del móvil o estar en grupos de conversa con chavales o incluso con tu familia, es un factor de distracción y por lo tanto de reducción de los resultados académicos. Por supuesto, eso no hacía falta investigarlo mucho, que está bien investigarlo, pero que evidentemente es un factor de distracción. Pero también es un factor de distracción para los adultos. Y no me desvío, pero lo digo porque al final estamos poniendo mucha presión en que los estudiantes mejoren su rendimiento, en que no se distraigan, en que no caigan en riesgos de Internet, pero vas en el metro y todos vamos enchufados al móvil. Y entonces también lo que hemos de ver es que el reto de cómo gestionamos la tecnología no es un problema de los niños y de los adolescentes que somos adictos. El problema es que como sociedad, pues quizás nos hemos pasado de la raya, ¿no?, con el uso de las tecnologías y de las pantallas y lo vemos todos en nuestro día a día en el metro. Entonces, ¿la solución pasa por prohibirlo? Bueno, aún no tenemos excesiva evidencia, tenemos algunos casos que dice que sí, algunos casos que no, de la efectividad de la prohibición de los móviles para aumentar el rendimiento académico. Sí que tendremos más atención, pero que solo por el hecho de prohibir el móvil suba el rendimiento académico. Bueno, hay algunos estudios que dicen que sí, ahora por ejemplo ha salido otro en Suecia que dice que no, porque además lo que dice el estudio de Suecia es que además Suecia fue uno de los casos más paradigmáticos, ¿no?, en prohibición, es que los adolescentes acaban usándolo igualmente, que es, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues que lo acaban escondiendo, que lo acaban utilizando de escondidas o en el patio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que la prohibición sea la solución mágica? Pues seguramente no. ¿Que puede ayudar a corto plazo a controlar una situación que se ha desmadrado? Muy posiblemente sí. Uh-huh. Es decir, para mí es una reacción de impacto ante una situación que es bastante descontrolada y que hay unos riesgos inherentes y los podemos comentar en Internet y que yo entiendo que haya centros, sobre todo en secundaria, que se vean incapaces o sobrepasados y que decidan optar por la prohibición. Lo puedo entender, pero creo que no es el horizonte que nos tendríamos que marcar. El horizonte deseable es un poco lo que apuntabas, ¿no?, que es que al final el mundo en el que viven nuestros adolescentes y pequeños es digital, con lo bueno y con lo malo, y que por lo tanto han de entenderlo y han de saberlo gestionar, con lo bueno y con lo malo. Entonces, la UNESCO dice, los móviles en clase solo cuando respondan a objetivos de aprendizaje. Pues estoy muy de acuerdo. Uh-huh. Solo cuando respondan a objetivos de aprendizaje, a buscar información, a conectar, etcétera, etcétera. Si no, no tiene por qué estar el móvil en el aula. Ahora bien, también podemos hablar de qué quiere decir prohibirlo, ¿eh? Igual no hace falta prohibirlo, pero hace falta saber regularlo. Y, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo en nuestra aula que cuando entramos en clase apagamos las notificaciones o nos ponemos en modo avión. Y entonces evitamos también que el docente tenga que estar persiguiendo móviles o registrando mochilas o registrando bolsillos, que también es algo que sería un poco preocupante. Sobre todo para el educador, para el profesor, ¿no? Claro, bastante quemados están, bastante exigidos estamos, ¿no? Tenemos ahora los recientes resultados de PISA, bastante exigidos estamos como para que encima, aparte de tener que dar la lección, tengas que estar revisando si esas 30 personas que tienes delante llevan o no el móvil escondido en la mochila o en la ropa. Yo creo que al final, entiendo estas regulaciones express, entiendo que las familias están preocupadas, sensibilizadas, pero creo que hemos de tender a llegar a acuerdos, a llegar a que los estudiantes, sobre todo a partir de secundaria, tengan una responsabilidad y una autonomía en el uso. Y de hecho vemos que aquí también hay algo preocupante, que es la brecha de clase. Es decir, igual podríamos entender que las familias más vulnerables tienen menos acceso a la tecnología, pero es todo lo contrario. Estamos viendo que las familias más vulnerables tienen menos conciencia de los riesgos en Internet, por lo tanto están más expuestos a ciberbullying, a pornografía, etcétera, etcétera, y además pasan más horas solos delante de las redes sociales o otros espacios de Internet. Por lo tanto, también incluso en clave de justicia social, las clases
más empobrecidas son aquellas que están siendo más perjudicadas por la digitalización. Por lo tanto, es donde más urgente es que aprendamos a regular y a acompañar las tecnologías. Prohibir, creo que, mal dicho, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. A su juicio, ¿qué criterios deberían seguir los centros educativos para poder regular el uso del móvil en las escuelas? Ahora hablaremos también con un colegio que cuando entran los alumnos les requisan los móviles y los guardan en una especie de bolsa cerrada herméticamente. Es una de las soluciones que ha puesto este centro. Hay otras, hay centros que les dejan los móviles a la entrada en una caja, etcétera. Son, pues eso, lo que usted dice, medidas a corto plazo y sobre todo por la situación que se está viviendo y la preocupación tanto de padres como de profesores. Pero, a su juicio, ¿qué criterios deberían seguir? ¿Van por el buen camino? ¿Deberían ser otros? Bien, pues lo que debemos es también de aprender, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que estamos en un contexto de desorientación. Creo que las administraciones, cada comunidad autónoma está tomando unas medidas diferentes. A nivel global, cada país también está tomando unas medidas diferentes. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender, investigar sobre qué está pasando y qué resulta más efectivo. Es decir, aprovechemos el caos. Ya que hay un caos y una desorientación, aprovechemos el caos para ver qué funciona y qué no funciona. Al menos eso. Después, a partir de ahí, lo que decía, ¿efectiva la prohibición? A corto plazo seguramente sí que es efectivo, pero a medio y largo plazo yo creo que no son medidas sostenibles ni deseables. Por ejemplo, datos de Cataluña. Actualmente solo el 2% de centros educativos no han regulado el uso del móvil. Es decir, que los estudiantes hacen lo que quieren, digámoslo así. Solo el 2%. Por lo tanto, estamos en un contexto y en otras comunidades autónomas incluso puede ser más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid está regulado, etcétera, etcétera. Pero en Cataluña, que tenemos un contexto de autonomía de centros, solo el 2%. Eso es una gran noticia. Eso quiere decir que los centros se han puesto las pilas y que han decidido tomar medidas, ¿no? Después, a partir de ahí, encontramos un 20, un 25% que explícitamente lo ha prohibido y el resto nos encontramos en una situación más intermedia en la cual se ha regulado. ¿Qué quiere decir regular? Pues hay muchas combinaciones. Hay centros educativos que lo que han decidido es que el móvil solo se puede utilizar a la hora del patio, porque lo vinculan al hecho de poder contactar con la familia, de socializar, incluso de desfogarse, ¿no? Es decir, bueno, pues después de estar tantas horas en clase, pues tienes el patio y tienes tu espacio de libertad y de tecnología también, ¿no? Hay centros que han hecho todo lo contrario, que es que se utiliza el móvil en el aula como herramienta de aprendizaje, pero se prohíbe en el patio, porque se considera que el patio es un espacio de socialización, de movimiento, de ejercicio físico, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no tiene sentido estar enganchado al móvil. Entonces, cada centro está experimentando diferentes formas de regularlo. Y eso yo creo que es interesante que veamos cómo funciona. ¿Qué ha pasado? Que los centros yo creo que se han sentido a veces un poco solos a la hora de tomar estas decisiones, que no son fáciles, sobre todo los equipos directivos. Y han tenido que tomar decisiones muy complicadas, muy rápidas y con poca información. Y a veces hemos echado de menos pues que la administración pues ofreciera más orientaciones, más conocimiento, incluso más seguridad jurídica a los centros educativos, porque hasta qué punto un docente está habilitado para coger algo que no es suyo, una propiedad privada de ese niño y quedárselo en custodia, ¿sabes? Es decir, al final hay incluso connotaciones legales que no son fáciles de decidir. Entonces yo creo que aquí los centros están haciendo un poco lo que pueden cada día y por lo tanto celebro que haya entidades, que haya organizaciones cívicas que se estén organizando para aprender, para compartir lo que funciona y para reivindicar un Internet y un uso de móviles más justo. ¿Cree, por tanto, que falta una especie de consenso entre los centros educativos y los padres y las madres y las familias? Porque una cosa es que lleguen a la escuela, al colegio, se les prohíba utilizar el móvil, pero cuando lleguen a casa tengan carta blanca. Ahí es un poco contradictorio, ¿no? Sí, ese es otro factor de tensión, ¿no? Que siempre es el centro y la familia, ¿no? Y cómo reman en la misma dirección. Yo creo que, por desgracia, cuesta mucho llegar a estos, igual no consensos, pero acuerdos, ¿no? entre las familias y los centros educativos, pero es algo muy rico. Por desgracia, de nuevo, nos encontramos que en entornos más desfavorecidos las organizaciones de madres y padres son más débiles
o disponen de menos tiempo o disponen de menos capacidad para tomar este tipo de decisiones. Entonces, aquí nos encontramos que la gran parte de familias que han decidido abrir este debate son familias más de clase media, sensibilizadas, que tienen más información, que tienen más tiempo de participar de estos debates, y en cambio estamos encontrando otros centros donde esto no está pasando, por esa incapacidad de asumir el debate y esas decisiones. Yo creo que cualquier excusa es buena para que una comunidad educativa esté más cohesionada. Y si la excusa es el comedor y el menú del comedor o es el uso de los móviles, pues es una excusa para hablar, conectarnos, tomar decisiones, aprender. Y yo creo que eso es bueno que se haga, pero no es fácil de liderar estos debates también porque acaban siendo muy polarizados. Lo que es bueno que los centros educativos puedan acompañar estos debates y puedan tener estos acuerdos de mínimos, ¿no? Y sí que es verdad que es frustrante, ¿no?, para los centros o para los docentes que sean sitios hiperregulados, hiperpoliciales, en el sentido de persecución del móvil, pero que después, a partir de que acabe la clase, tarde, claro, sea barra libre de móviles y de tecnología, ¿no? Eso realmente es algo, creo que es poco justo hacia los centros, y creo que eso es algo que debemos evitar porque va a suponer también un gran desánimo, ¿no? y un quemazón en esa comunidad educativa donde pasa eso. Por lo tanto, aprovechémoslo para tener orientaciones, para que las familias puedan tomar esas decisiones colectivas, ¿no? De si entregan el móvil a los 12 o a los 16, porque sabemos, ¿no?, que al final entregar el primer móvil es como un efecto dominó, que la que lo tiene uno, lo quieren todos, ¿no? Claro. Sí. Lo mismo con los videojuegos, Tal cual. Cuando se entrega la primera consola a uno, todos la quieren. Entonces yo creo que poder incluso coordinar entre las familias estas decisiones es algo muy deseable y muy interesante, no solo con el móvil, incluso con algo que igual no está siendo tan polémico, pero con el uso de plataformas educativas. Creo que también se tiene que hablar sobre si queremos una educación más basada en consumo en plataformas y delante de una pantalla, o una educación más activa, y que esta digitalización, que está siendo muy acelerada y ciertamente caótica, nos ha de servir para estar más juntos y tomar mejores decisiones, no para polarizarnos, tensionarnos y que se quiebre la confianza de las comunidades educativas, que sería el gran riesgo que estamos viviendo, yo creo. Desde luego, decía yo que el debate está más vivo que nunca. Seguro que dentro de unos meses sigue estando de actualidad, porque es un tema polémico, entre comillas, difícil de gestionar, como estamos hablando, y sobre todo por ese consenso y esa comunicación entre el centro educativo y las familias. Héctor Gardó, doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital en la Fundación Bofill. Gracias por acompañarnos. Pues un placer compartir este debate. También reivindicar la voz de los estudiantes en estos debates, que no lo hemos comentado tanto, pero daría para otra conversación sobre cómo incluimos también su voz, su vivencia con la tecnología, para que entre todos tomemos mejores decisiones. Muchas gracias. Hablamos con Clara Vallejo, es la portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles Comunidad Valenciana. Señora Vallejo, muy buenas. Hola. Hablemos sobre todo, para que la gente lo conozca, esta asociación nació un poco como consecuencia del movimiento que surgió primero en Cataluña, en Poblenou, en Barcelona, y luego se ha extendido por toda España. ¿Con qué objetivo se creó esta Asociación Adolescencia Libre de Móviles? Pues a ver, el objetivo es trabajar coordinadamente con toda España y también poder crear como un ente que tenga fuerza frente a las instituciones políticas sobre el tema digital, y poder dar charlas, divulgaciones, formaciones en colegios para que todos a una estemos unidos en el tema digital y podamos retrasar la entrega de móviles a nuestros adolescentes y a nuestros niños lo más tarde posible. Ustedes defienden, entiendo, la prohibición de los móviles en los colegios a partir de cierta edad, ¿o no? Sí, lo que pretendemos es que no se utilicen los móviles en ninguna actividad escolar ni extraescolar de los colegios, porque vemos que no es necesario. También no se saben las consecuencias que puede tener que un niño en un centro educativo o en el colegio utilice un móvil porque no se ha llevado a cabo ningún estudio si eso a la larga va a favorecer, va a disminuir mentalmente el enriquecimiento escolar del menor.
y utilizar un móvil o un smartphone, mejor dicho, en un centro educativo, pues se pueden hacer fotos dañinas, se pueden burlar de los compañeros, puede empezar el bullying, que es un tema muy importante en los centros educativos, que puede salir a raíz de la utilización del smartphone en los colegios, tanto a nivel de clase, por utilizarlo en asignaturas, tanto a nivel fuera del colegio, claro. Desde la creación de esta asociación, decía yo que había tenido mucho movimiento en Telegram y cada vez tiene más seguidores, si no me he informado mal, a partir de unos 10.000, puede ser, más o menos, en toda España. Sí. ¿Notan ustedes esa preocupación por parte de los padres y madres a raíz de esta cuestión? ¿Está creciendo esa preocupación? Pues sí que lo vemos que va creciendo porque realmente llevamos solo un mes y el tema y los temas alrededor que vemos de los padres, de nuestros familiares y de los centros educativos que también se van añadiendo a esta iniciativa que surgió en Cataluña, pues sí que vemos bastante apoyo, aunque es un tema arduo, duro y que hay que estar ahí pico y pala para poder ayudar tanto a los padres, a los centros educativos, a las instituciones en todo este tema que al fin y al cabo es un tema difícil de controlar, difícil de legislar, pero que todos a una vamos a poder. Muchos centros están tomando medidas y cartas en el asunto sobre este tema y están, por ejemplo, pues regulando la utilización, les requisan, entre comillas, los dispositivos al entrar a la escuela, etcétera. ¿Cree usted que falta consenso, falta comunicación entre los centros educativos y los padres? Claro, aquí al fin y al cabo el tema de educación depende de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que lo tienen clarísimo y que el smartphone no entra en el colegio, y hay comunidades autónomas como la nuestra que aún no se ha decantado ni ha definido las pautas a la hora que el centro educativo tiene que seguir. Entonces los centros educativos pienso yo que necesitan una legislación para poder instaurar esa prohibición y ese requisamiento de los móviles y que se sientan acompañados en ese camino. ¿Cree usted que esa prohibición puede generar el efecto contrario? Está claro que cuando se prohíbe una cosa llama más la atención y sobre todo si son niños y adolescentes. ¿El tema de esa prohibición cree que puede generar ese efecto contrario y que los adolescentes, los niños, no dejen de utilizar el móvil sino lo utilicen más? Claro, es que aquí tenemos dos partes. La parte educativa en el centro educativo y en el colegio, que si se les prohíbe no lo van a utilizar, y la asignatura y las actividades que hagan en el colegio se desarrollan de manera normal, y luego está la parte educativa en la familia. Entonces, claro, son dos ramas que hay que trabajar bastante y aunque sea el efecto contrario, como dices tú, que es el rebote que puede ocasionar un niño, si un niño no tiene el smartphone en sus manos, no va a haber ningún rebote, porque no lo tiene. Entonces, no va a tener ninguna ansia, ninguna adicción como lo que está creándose ahora en nuestros pequeños. Si un niño no ve que tiene móvil, pues no va a tener esa adicción ni va a tener ningún efecto rebote. Entonces, lo importante es no entregarle el móvil hasta que no sea suficientemente maduro intelectualmente ni emocionalmente. Hablan ustedes de móviles, pero, por ejemplo, en las pantallas, en las tablets, muchos colegios, muchos centros las utilizan para la educación, para diferentes asignaturas y diferentes plataformas. En ese ámbito, ¿cómo ven ustedes la utilización de esas tablets? ¿Adecuadas o no? Pues no la vemos adecuadas porque esas tablets, al final, no están controladas ni capadas. Entonces, esa tablet en el colegio seguramente lo utilizarán en la asignatura que les toque, pero no creemos que sea un método educativo ni consciente para un niño ni atractivo para la larga tener un requerimiento intelectual adecuado. Entonces, discriminamos todo tipo de digitalización a nivel tablet, a nivel smartphone, pero que se utilicen ordenadores instalados en el centro educativo con sus controles, con sus capamientos y con su ordenación e instrucciones para utilizarlo de manera correcta, desde luego, porque estamos en la era tecnológica. Entonces los ordenadores se tienen que utilizar. Y las tablets, pues pensamos que es un método que a la larga no enriquecerá a nuestros jóvenes de manera sana.
No sé si tienen marcado un objetivo en la asociación, hasta dónde quieren llegar a corto plazo para poder regular o prohibir estos dispositivos en los centros. Pues, a ver, tenemos varias reuniones en marcha, tanto con concejales como secretarios autonómicos. Entonces, a partir de ahí es cuando podremos empezar a trabajar con las instituciones políticas. Entonces, hasta que no haya una legislación clara y contundente para los centros educativos, como se ha hecho en diferentes comunidades autónomas, pues será difícil trabajar a modo prohibición, claro. O sea, aquí lo que estamos intentando hacer es que desde un kilómetro cero se hayan organizado en los colegios como grupos para poder empezar a hablar sobre este tema en los centros educativos y que ya las familias vayan interiorizando e intentando construir, pues estos los objetivos que he estado diciendo. O sea, hacer charlas, intentar divulgar el tema de la digitalización, que se retrase lo máximo posible. Entonces lo que queremos es pues que se instaure en todos los centros educativos a nivel familias, y que ya las instituciones esto lo vayan viendo como algo claro y contundente. Pues Clara Vallejo, portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles Comunidad Valenciana. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. Como decíamos anteriormente, muchos centros educativos están tomando medidas para controlar ese uso de los teléfonos móviles en el aula o incluso en el recreo. Nos ha llamado la atención la medida que han tomado en un colegio privado de Madrid. En el centro Dragon American School, los alumnos llevan sus móviles bloqueados en una especie de bolsas de tela con un cierre por imán, con un cierre de seguridad y que funciona parecido o similar al antirrobo de los supermercados o de la ropa en los grandes almacenes. Saludamos a Helder Marqués, es el director de operaciones de este centro. Señor Marqués, muy buenas. Hola. ¿Cómo surgió, en primer lugar, la idea de requisar, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, los dispositivos a los alumnos? Bueno, la idea de reforzar la política contra el uso de teléfonos móviles en el colegio surgió como respuesta a los cambios observados en los estudiantes tras la pandemia. Al retomar las clases presenciales, se notó una marcada inquietud entre los alumnos y un incremento en la solicitud para usar sus móviles, ¿no? Y para contrarrestar esto y fomentar un ambiente más propicio para el aprendizaje, lo que hicimos fue mantener y reforzar aún más la política que ya era muy estricta, ¿no? Que consistía en que todos los estudiantes depositasen sus dispositivos móviles en sus taquillas personales al llegar al colegio. Y el objetivo de esta medida era mejorar la concentración y la participación de los alumnos, ¿no? En el entorno escolar. Y bueno, fue donde, buscando la mejoría aún más grande, encontramos esta empresa que nos fornecía los pouches, las bolsitas. No sé desde cuándo está implantada la medida, pero... La medida desde septiembre de este año. Uh-huh. ¿Y cómo se lo tomaron los alumnos? De los pouches. La verdad es que se introdujo como un regalo sorpresa para los estudiantes, ¿vale? Previo, por supuesto, una comunicación a las familias explicando las nuevas reglas y el uso de los pouches. La reacción inicial fue de curiosidad quizás un poco y aceptación, pero más de los alumnos nuevos, ¿vale? Porque los alumnos que ya llevaban tiempo en el colegio estaban ya familiarizados con nuestras políticas de no uso de móviles, con lo cual ellos ya sabían que al llegar al colegio se depositaban sus teléfonos móviles en las taquillas y ya está. Uh-huh. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Ellos llegan, los introducen en esas bolsas y se los guardan en sus mochilas o los tienen que dejar en algún otro sitio del centro? Bueno, al llegar a clase a las 8:45 de la mañana, cada estudiante coloca su teléfono en su pouch, en su bolsita, frente a su mentor, que es como si fuera un tutor, no un mentor asignado, asegurando así que el dispositivo permanezca inaccesible durante todo el día del colegio, ¿no? Durante el día escolar. Los mentors, que son como los puntos de contacto directo con las familias de los alumnos, verifican este proceso y lo registran en un sistema de mensajería en línea. Uh-huh. Es decir, tenemos un sistema donde los profesores ponen OK para todos los alumnos, ¿vale? Y luego los estudiantes son responsables de guardar sus pouches en sus mochilas y, por supuesto, en sus taquillas, con los teléfonos siempre apagados. Es decir, que ustedes están más a favor, entiendo, por esa medida de la prohibición
de los teléfonos móviles en el centro educativo, pero claro, también genera una controversia porque cuando llegan a casa a veces pasa todo lo contrario y el efecto de estar tantas horas sin tener el dispositivo puede generar también un poco de ansiedad a la hora de llegar a casa, ¿no? ¿Han valorado esta opción? Por supuesto. Además, nosotros tenemos talleres mensuales con nuestros alumnos y nuestras familias para hablar del mal uso de los teléfonos móviles, porque sabemos que los alumnos al final utilizarán sus teléfonos móviles al llegar a sus casas. Pero lo que incentivamos es que los alumnos estén siempre haciendo otras cosas con sus familias, con sus amigos, que puedan leer un poquito más, que no utilicen tanto el móvil, porque al final consideramos incluso que el móvil puede ser una droga para ellos, que es algo muy, muy peligroso, porque hay niños que están con sus teléfonos móviles incluso en sus colegios y nosotros no queremos eso. Queremos que ellos participen, ¿no? Y vivan un poco más nuestra metodología que se llama Quality-Based Learning y que valora la experiencia humana directa y sensorial siempre. Nosotros buscamos enriquecer esas experiencias y ofrecer a nuestros estudiantes un entorno libre de distracciones digitales, es decir, fomentando el aprendizaje, la interacción auténtica, ¿sabes? ¿Abogan, por tanto, más por la prohibición que, por ejemplo, por la educación en el sentido de cómo utilizar estos dispositivos de la mejor manera? ¿Creen que la prohibición es la mejor opción para que no tengan esos problemas de adicción, etcétera? La parte de la educación, nosotros, como he comentado antes, hacemos muchos cursos, ¿vale? Entonces, a la hora de los talleres con sus familias, con los alumnos, nosotros lo que hacemos es traer profesionales, por supuesto, del ámbito que nos pueden ayudar, psicólogos y gente que está en el medio y también, por supuesto, en entornos escolares, para hablar con ellos de las necesidades que tienen, porque muchas veces los jóvenes quieren utilizar el móvil por estar haciendo algo. Entonces, nosotros creemos que la prohibición del colegio sí es necesaria al 100% y también el poder comunicarnos con las familias para que las familias intenten hacer un poquito de lo mismo, ¿no? Que no estén siempre en sus teléfonos móviles al llegar a casa y para no crear esta especie de ansiedad o problemas, ¿no? Que puedan tener en un futuro. ¿Creen que esta medida se va a mantener en el tiempo? Yo estoy seguro que sí, pero lo que sí notamos es que los alumnos se sienten más a gusto al no utilizar el móvil. Notamos que los alumnos tienen más esta relación de la conversación con el profesor en el break, ¿no? Cuando están en los pasillos en los pasillos en el patio del colegio, ya que estamos en un colegio que es completamente abierto, vemos que los alumnos se hablan más, hay mucha más comunicación y eso es lo que nosotros nosotros queremos para nuestros alumnos, ¿no? Pues una vida, por lo menos mientras estén en el colegio, más sana, más natural, más normal, más, ¿no? Un poco recuperar lo que había perdido la esencia, ¿no? De la vida y del colegio. Decía usted que ya está en marcha desde septiembre y que, tal y como nos está explicando ahora, ha notado esa parte positiva en cuanto a la manera de volver a comunicarse los alumnos. Pero en el terreno educativo, ¿han notado también efectos de esa prohibición de los móviles? En el terreno educativo es algo súper bueno porque nosotros, a partir de un cierto nivel, o sea, un cierto grado, porque es un colegio americano, ¿no? Entonces, trabajamos por grados. A partir de grado 7 es donde los alumnos sí tienen portátiles y iPads en sus clases y dispositivos para utilizar y para buscar cosas. Y también utilizamos muchísimo la inteligencia artificial, pero nosotros sabemos y nuestros alumnos saben cuándo y dónde utilizar el portátil o la tablet o lo que fuera. Entonces nosotros, con el tema de los móviles, sí, por supuesto, decimos no todo el tiempo, y los portátiles y las tablets, pues depende de la situación, depende del profesor, depende de la clase, pero al principio del curso todas nuestras familias reciben un contrato a cada uno de sus hijos e hijas diciendo exactamente qué es lo que necesitan para las clases. Entonces los alumnos saben exactamente cuándo utilizar los portátiles, cuándo no, cuándo utilizar las tablets, cuándo no, y esto es algo que funciona bastante bien, porque no están al 100% en plan prohibidos de utilizar el teléfono. Si tenemos portátiles, ¿no? Que tienen quizás mucha más capacidad, pero ellos saben dónde pueden estar, cuándo pueden estar y qué pueden hacer con sus portátiles y con sus tablets. Pues Helder Márquez, director de operaciones del Colegio Dragon American School, gracias por estar con nosotros y contar su iniciativa. Gracias a ustedes.
Lo que está claro es que el debate sigue más vivo que nunca. Mientras unos consideran que es mejor prohibir el uso de los teléfonos móviles en los niños y adolescentes, tanto en los centros educativos como en los propios hogares, otros consideran que lo adecuado es educar para poder hacer un buen uso de esos dispositivos. Encontrar el equilibrio es lo más complicado y lo que sin duda genera más controversia y complica sobre todo el hecho de encontrar una solución a medio o largo plazo. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, también les animamos a entrar en plazaaldía.es. Pueden encontrar allí todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.